Cara a cara, platicando el día de hoy sobre el periodismo y sobre todo el periodismo que tiene que ver con lo que está pasando en nuestros días aquí en México, y para ello nos acompaña el doctor Héctor Farina Ojeda. Él es director de la carrera de periodismo en Ocotlán, en el campus Ciénega de la UDG. Y Héctor, la pregunta ahorita es, ¿dónde encontrar la verdad? O sea, y a la luz de lo que está pasando en México. O sea, tienes fundamentalmente la crisis de la crisis se desata por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y en Iguala, una circunstancia que parece que va quedando clara, la forma en que desaparecieron, no el destino de estos jóvenes. Pero ¿dónde encuentras la verdad? A raíz de esa desaparición, pues ha habido una capitalización del evento por muchísimas personas que van desde los encapuchados que están prendiendo fuego a la puerta del Palacio Nacional, los partidos políticos que se están pegando con todo, ¿no? Al interior de los partidos políticos del mismo PRD, las tribus se están dando con todo a la luz de este evento. ¿Dónde encontrar la verdad? Y eso como periodista, y después como consumidor de la información, o sea, como alguien que está, por cierto, te pusieron un tuit donde dice que le atinan porque está en Twitter, ese DMUZ, dice, estoy en Twitter, estoy monitoreando la tele y poniendo atención al 91.5 de frecuencia modulada. O sea, ¿dónde encontrar como consumidor de información la verdad? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Esa es una de las grandes preguntas por responder, y es muy difícil de responder hoy en día, a tal punto que hay que buscar en aquellos periodistas que han demostrado con ética y con credibilidad que sí pueden escribir con propiedad sobre un tema tan delicado como es la violencia, como es la desaparición de estudiantes, como son las responsabilidades, como es sobre todo lo que pudo haber ocurrido con estos estudiantes normalistas. Esa es una pregunta, yo creo que... Como para un maestro de periodismo, ¿no? Es exacto, pero en este momento es casi difícil, casi imposible de responder, en el sentido de que no existe una verdad como tal. Creo que existen personas que escriben hechos y que nuestra gran tarea como periodistas es ir a investigar, a pasarnos, digamos, no solo a investigar desde el lado de las víctimas, sino desde el mismo lugar de los hechos, desde todos los ángulos posibles, y empezar a hacer emerger verdades. Yo creo que sería casi imposible encontrarse en este momento con un periodista o con un medio que nos diga, yo tengo la verdad y se las voy a escribir en una nota, en una crónica, en un reportaje o en un libro. Creo que descubrimos verdades, creo que perseguimos hechos que puedan probarse como verosímiles, y que de eso se trata el periodismo, de darle a la gente herramientas para que analice. Pero no vemos, Héctor, que nadie se mueva para allá. Tú hablas del lugar de los hechos, alguien que siga la ruta, el derrotero, la trayectoria que pudieron haber seguido los hechos desde Iguala con este grupo de estudiantes. O sea, todos son especulaciones desde salones, salas de redacción, digo, lo mismo con el gobierno, o sea, todo pasa desde salones muy lejos del lugar de los hechos, y lo que ocurre es que lo están capitalizando también personas interesadas en su propia información, que pueden ser estos que llamamos los mercenarios del descontento, los pseudoanarquistas que algún fin están persiguiendo también, y ellos son los que están capitalizando todo esto, activistas de dudosa, pues ahora sí que de dudosa vocación, ¿no? Claro, yo creo que lo importante sería aquí tratar de darle a la gente pautas de cómo establecer qué información puede ser más creíble que otra. Lo primero es la circulación fácil por redes sociales. Eso es muy poco creíble. Eso es, digamos, lo más fácil, lo más sencillo y lo que está divorciado de la realidad. Yo creo que hay que empezar a tratar de seguir a periodistas creíbles que busquen investigar. No sé exactamente en este momento quién lo está haciendo de manera profunda, pero sí empezar a hacerle caso a las voces que sean más creíbles. Lo primero es romper con esta especie de demencia que tenemos todos, de que ocurre un hecho violento y entramos a consumir información de donde provenga, como provenga, y simplemente tratando como de llenar un vacío, y eso hace que en realidad haya tanta información que nos genere una enfermedad del siglo XXI que se llama ansiedad informativa. Es decir, ¿qué hacer cuando tanta información no nos permite decidir cuál es la correcta? Y en este momento, por eso decía al principio de esta charla, creo que nunca nos necesitaron tanto como ahora a los periodistas, porque es precisamente este momento donde deberíamos tratar de hacer emerger las verdades que sean creíbles en un contexto donde todo el mundo desinforma. Tu respuesta, tu pregunta, Pablo, yo creo que me va a dejar pensando no solo hoy, sino mucho tiempo, porque realmente es un conflicto donde encontrar la verdad. Yo creo que encontramos periodistas creíbles
gente creíble, y la única manera que la audiencia tiene en este momento de establecer qué es cierto y qué no es cierto es: vean sus fuentes, analicen la credibilidad de los periodistas, analicen inclusive la credibilidad de sus propios medios y vean qué tanto contrastan la información, que si no solamente se basan en ese periodismo que le llaman de escritorio. Curiosamente, en este momento, Héctor, que tienes tal diversidad de medios y de posibilidades de información, es cuando más perdido estás en la información, y esto te crea incertidumbre, mucha incertidumbre de no saber qué está pasando cuando prácticamente te enteras cuando hay un atentado. O sea, por ejemplo, hoy hubo un atentado en una sinagoga de Israel, seguramente no tardan en llegar las imágenes y vas a tener así una revisión puntual de los hechos, y sin embargo no te puedes enterar bien a bien de qué es lo que está pasando en la Sierra de Guerrero, en el estado de Guerrero, en el país, en México, ¿no? Y eso te crea una incertidumbre y también una desconfianza espantosa respecto a toda la información que está fluyéndose a través de los medios tradicionales o a través de las redes sociales. Sí, es una desinformación no solo espantosa, sino que atenta contra la capacidad de decisión de la gente. Es decir, la gente no sabe qué hacer cuando ve en una manifestación que le están prendiendo fuego a la puerta del Palacio de Gobierno, y en una toma que es favoritista para ciertos intereses solamente aparece el incendio, y uno hace la analogía, o sea, piensa que todo se está incendiando, cuando en realidad con una toma más amplia se demuestra que en realidad era solo un grupo de personas. Lo mismo ocurre con la violencia, lo mismo ocurre con todo aquello que está lejos de nuestra comprobación física, porque además no es tarea de la gente ir hasta el lugar de los hechos a comprobar si algo es cierto o es mentira. Esa es una tarea del periodista. Yo lo que me puedo recomendar en este caso a la audiencia es que analicen las fuentes, que vean quiénes emiten la información y empiecen a dudar de, por ejemplo, videos que se vuelven virales de la nada, que uno nunca sabe su origen y nunca sabe quién los subió, con qué interés, pero ahí están y muestran pequeñas partes de algo que aparentemente es una realidad, con sitios que se vuelven también virales, con blogs que curiosamente cuando uno los analiza resulta que son anónimos o que aparecen con una cuenta difícil de rastrear y que no hay un nombre que lo respalde detrás. En este caso, en redes sociales tenemos un problema que es muy viejo periodísticamente, pero nuevo en sus formas. Y este problema es el problema del rumor, que antes se hacía correr un rumor de manera oral, y los periodistas decíamos que los rumores no se publicaban, sino que se investigaban hasta sus últimas consecuencias, y solamente se publicaban cuando probábamos que efectivamente eran un hecho real. En este caso estamos llenos de rumores en redes sociales, y lo que deberíamos tratar de hacer, uno, es de filtrarlos, de que la gente tenga, digamos, mayor crítica hacia las fuentes, busquen las fuentes y que vean si es un periodista, si estuvo en el lugar de los hechos, si presenta un testimonio, si el testimonio es válido o si presenta documentos, porque de lo contrario, el dicen que hoy tiene un impacto impresionante, y en poco tiempo, digamos que ahora podríamos inventar un rumor aquí y dirían, pues lo dijo Farina y lo dijo en una estación de radio, entonces seguramente es cierto, yo podría inventar algo y en 2 horas ya podría haber desatado un escándalo. Pero doctor Farina, entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el reto al que se enfrenta el periodismo hoy y aquí? Estamos bajo un chaparrón de noticias, estamos frente a una selva de fuentes de información, estamos, caramba, si dedicáramos las 24 horas del día sin dormir y sin comer y sin divertir y sin descansar a tratar de checar nuestras cuentas de Facebook, de Twitter y todas estas cosas, no nos ajustarían, Farina. Entonces, ¿cuál es el reto del comunicador, del periodista en este momento? Su primer reto yo creo que es recuperar o marcar su ética como lo más importante a la hora de hacer su trabajo. Y marcar su ética quiere decir, voy a ser una persona creíble, verosímil, voy a cruzar mis fuentes, voy a tratar de informar de la manera más imparcial posible, y eso va a marcar una diferencia con todos aquellos que no tienen esa ética y que no tienen ese rigor periodístico. Y sobre todo, un reto muy grande que tenemos ahora es aprender a diferenciarnos. Antes éramos únicos. Los que escribíamos en los periódicos éramos pocos, los que hablaban en la radio también, y los que salían en la tele eran contados con los dedos de una mano. Entonces teníamos casi el monopolio de la atención y de la credibilidad. Ahora no,
son tantos que por momentos se han olvidado de nosotros. Y eso implica, hay que volver a llamar la atención y a decir, las informaciones creíbles vienen a través de esta cuenta de Twitter, vienen a través de este periodista, vienen a través de este ejercicio periodístico. Y sí es cierto, hay información sobreabundante, pero no es información periodística, no son noticias, es materia prima, es insumo, algunos de ellos son rumores, algunos son chismes, algunos son, qué sé yo, o trascendidos o información sin corroborar, y nosotros tenemos que aprender, y eso es algo muy difícil, a marcar esa diferencia de que cada vez que hablemos, cada vez que escribamos, cada vez que salgamos en la televisión, digamos algo que pueda ser demostrado como verosímil, como creíble. No digo a lo mejor como verdad, porque esa verdad absoluta filosófica siempre nos mete en conflictos, pero que podamos demostrar al menos que hicimos bien el trabajo, que entrevistamos a alguien, nos dio un testimonio, que tenemos un documento, que buscamos a la parte, buscamos a la contraparte, que no nos quedamos con una sola campana, y que entonces la información es rigurosa y es seria. Yo creo que la seriedad en el periodismo hoy está en crisis. No porque hayamos dejado de ser serios, sino porque hay mucha gente que no lo es, que se hace pasar por periodista, y eso termina poniéndonos a todos como en una misma bolsa donde es difícil. Doctor Farina, hay un principio que es la deontología, el sentimiento del deber y cómo cumplirlo. O sea, nosotros mismos nos marcamos nuestros límites, nuestro campo de acción. El principio deontológico en periodismo y sobre todo en maestros de periodismo, ¿es valedero? Sí. ¿Cómo lo están enseñando? Sí. ¿Cómo se lo imbuyen a los muchachos? Pues yo creo que de lo más difícil que hay es marcar las reglas del juego, de decir cuál es tu código deontológico y cuál es tu ética, es decir, cuáles son aquellos principios a los que no vas a renunciar para hacer periodismo. Y a veces eso nos genera mucha confusión con cosas tan sencillas. Que no es autocensura, ¿verdad? No, para nada, es responsabilidad. Yo creo que algo fundamental que deben saber los periodistas es ser responsables de lo que dicen, de manera que nunca exista la censura previa, sino la responsabilidad ulterior, es decir, yo informo y me hago cargo de cada una de mis palabras, porque soy responsable y soy ético para hacerlo. De lo contrario, pues ocurre esto que está pasando ahora, que cada quien informa sobre trascendidos o cosas que no confirma, porque el desmentido tampoco importa y la gente lo olvida muy rápido. Hacemos una pausa platicando hoy de periodismo y lo que está pasando en nuestro país. Regresamos.